Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio de cálculos estequiométricos a partir de una reacción redox en medio básico. El enunciado dice lo siguiente: cuando se hace burbujear cloro gaseoso a través de una solución caliente de hidróxido potásico, se obtiene una solución acuosa de clorato potásico y cloruro potásico. Escribe y ajusta la ecuación por el método ion-electrón y calcula el volumen de cloro 2 medido a 50 grados y 2 atmósferas para obtener 50 gramos de clorato potásico si el rendimiento de la reacción es del 85%. Bien, vemos que vuelve a incluirse el concepto de rendimiento, ya veremos cómo lo vamos a tratar más adelante. Ahora lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es determinar cuál es el proceso redox que se produce y ajustarlo. Nos dicen que el cloro gaseoso pasa a través de una disolución caliente de hidróxido potásico y se obtiene clorato potásico y cloruro potásico. Bien, vemos que a la izquierda tenemos el cloro con un solo estado de oxidación 0 como corresponde al elemento libre, mientras que a la derecha tenemos el cloro con dos estados de oxidación distintos. Si utilizamos la definición de proceso de oxidación y de reducción a partir del número de oxidación, sabemos que si el número de oxidación aumenta, la especie se está oxidando. Si el número de oxidación disminuye, la especie se está reduciendo. Así pues, lo que vemos es que al cloro le suceden ambas cosas. Pasa de cloro 0 a cloro más 5, por tanto se está oxidando, pero también pasa de cloro 0 a cloro menos 1, por tanto se está reduciendo. ¿Esto es posible? ¿Es posible que una misma especie simultáneamente se oxide y se reduzca? Sí, esto se llama reacción de dismutación y es lo que está sucediendo en este proceso. Así, lo que tendremos es que el cloro aquí sufre una reacción de oxidación, mientras que aquí, cuando pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación menos 1, sufre una reacción de reducción. Y a este proceso lo conocemos con el nombre de dismutación, cuando una especie se oxida y se reduce simultáneamente. Dismutación. Bien, una vez que hemos determinado esto, el proceso se ajusta exactamente igual que un proceso redox normal. Ponemos primero las semirreacciones y por tanto tendremos la semirreacción de oxidación, será aquella en la que el cloro gaseoso pasa a clorato ClO3 menos. Vamos a ajustar los electrones. Bueno, primero los átomos de cloro, aquí tenemos dos, faltarán dos átomos de cloro. Y ahora podemos ajustar los electrones. Pasamos de un estado de oxidación 0 más 5. Cada átomo de cloro debe captar 5 electrones, pero al tener dos átomos de cloro, debe ceder 5 electrones cada átomo de cloro. Y puesto que tenemos dos átomos de cloro, se cederán 10 electrones. Ahora vamos al ajuste de los oxígenos. Tenemos a la derecha 6 oxígenos. Lo que hacemos cuando estamos en medio básico es añadir tantas moléculas de agua como oxígenos hay en exceso en ese mismo lado. Es decir, a la derecha tenemos 6 oxígenos, pues añadimos 6 moléculas de agua también a la derecha. Entonces añadiremos aquí 6 moléculas de agua. Y ahora añadimos el doble de moléculas de iones hidroxilo en el lado contrario que de moléculas de agua ya hemos añadido. Hemos añadido 6 moléculas de agua a la derecha, pues añadiremos 12 iones hidroxilo a la izquierda. Y ya tendremos la semirreacción de oxidación ajustada. Pasamos ahora a la semirreacción de reducción. Será aquella en la que el cloro 2 pasa a cloruro. Primero ajustamos los átomos de cloro, faltará aquí un 2, y cada átomo de cloro pasa de 0 a menos 1, con lo cual tiene que captar un electrón, pero serán 2 electrones, como corresponde a 2 átomos de cloro. Aquí vemos que tendremos 2 cargas negativas, y aquí también, con lo cual también está ajustado en cargas. Bien, una vez que tenemos las dos semirreacciones, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de ellas por un coeficiente que permita que los electrones se simplifiquen. Aquí tenemos 10 electrones. Y en la semirreacción de reducción tenemos 2, basta que multipliquemos aquí por 5
y sumemos. De esta forma nos quedará una molécula de cloro más 12 OH- más 5 moléculas más de cloro más 10 electrones, y esto dará 2 cloratos más 10 electrones más 6 de agua más 10 de cloruro. Ahora los electrones 10 a la derecha y 10 a la izquierda se simplifican y, como vemos, tenemos una molécula de cloro procedente de la semireacción de oxidación, 5 moléculas de cloro procedentes de la semireacción de reducción, pero son indistinguibles realmente, entonces simplemente las uniremos. Pondremos en total 6 de cloro 2 más 12 de OH-, y esto nos da 2 de clorato más 6 de agua más 10 cloruros. Esta será la ecuación iónica ajustada. Ahora pasamos a la global. Bueno, el cloro queda igual y los hidroxilos proceden de hidróxido potásico, por tanto pondremos 6 de Cl2 más 12 de KOH, y esto da 2 de KClO3 más 6 de agua más 10 de KCl. Si observamos, ya está totalmente ajustada porque tenemos aquí 12 potasios y aquí también tenemos 2 y 10 de aquí, 12. Todos los átomos están totalmente ajustados, por lo que esta es la ecuación global de este proceso de dismutación del cloro en medio básico. Bueno, una vez que tenemos ajustada correctamente la reacción redox, ya podemos realizar los cálculos estequiométricos que nos piden. Nos están diciendo que calculemos el volumen de cloro medido a 50 grados centígrados y 2 atmósferas de presión que necesitamos para producir 50 gramos de clorato potásico, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 85%. Veamos cómo tenemos que interpretar esto. Bueno, nosotros queremos obtener 50 gramos de clorato potásico. Estos gramos que deseamos obtener son obviamente reales, porque queremos tenerlos una vez que la reacción se haya producido, tener 50 gramos. Entonces, puesto que el rendimiento no es pleno, es solo del 85%, quiere decir que de cada 100 gramos teóricos de KClO3 que yo debería obtener, según calculo por la reacción, por la estequiometría del proceso redox, únicamente consigo obtener 85 gramos reales. Con lo cual esto va a hacer que yo necesite una mayor cantidad de cloro de la que teóricamente necesitaría. Para obtener la misma cantidad de clorato necesito más cloro. Entonces, tendré que usar este factor de conversión en el sentido en el que me aumente el volumen de cloro obtenido o los moles de cloro necesarios para la reacción. ¿Cómo lo haremos? Bueno, partiremos de este valor de aquí, de lo que yo deseo obtener, y ya he indicado aquí que el rendimiento siempre se aplica a un producto. Es decir, un rendimiento es algo que afecta a la cantidad de producto obtenido. Por tanto, siempre debemos aplicarlo a un producto, nunca a un reactivo. Quiere decir que no vamos a poder aplicar este factor de conversión al cloro, sino solo al clorato en este caso. Bien, ¿qué haremos? Partiremos de aquí y diremos que queremos obtener 50 gramos de KClO3 reales. Pero en este caso, por cada 85 gramos reales que yo obtengo, he tenido que emplear, digamos, 100 gramos teóricos, que son los que yo voy a usar con la reacción y a relacionar con el cloro, los teóricos. Si nos fijamos, en este caso, como hemos partido del producto y no del reactivo, hemos puesto el factor de conversión al revés. Hemos puesto
arriba en el numerador el valor más alto, porque queremos que el valor de cloro salga mayor de lo que teóricamente debería ser. Así pondremos el factor de rendimiento de este modo, y ahora que tenemos los gramos teóricos de KClO3 sí que podemos pasar a buscar los moles y a relacionarlos con la reacción química. Diremos pues que 100 gramos teóricos de KClO3, sabiendo que 122,5 gramos de KClO3 son un mol de KClO3. Y que 2 moles de KClO3 se obtienen a partir de 6 moles de cloro. A partir de 6 moles de cloro. Entonces, de esta forma, realizando este cálculo, tendremos los moles de cloro, que son 1,44. Bien, cuando tenemos los moles de cloro, simplemente, puesto que nos lo piden en volumen a ciertas condiciones, vamos a aplicar la fórmula de los gases ideales, P por V igual a nRT, sabiendo que la presión son 2 atmósferas. El volumen lo desconocemos, los moles 1,44 moles. La constante será 0,082 atmósferas litro partido Kelvin-mol, y la temperatura, que está a 50 grados centígrados, la pondremos en Kelvin, que serán 323,15 Kelvin, y nos quedará, por tanto, que el volumen es igual a 1,44 número de moles por 0,082 por la temperatura 323,15 entre el valor de la presión, que son 2 atmósferas, y obtenemos finalmente un volumen de 19,1 litros de Cl2 redondeado.